Descubre los secretos ocultos de la orden militar más poderosa de la historia y la verdad que el Vaticano ha intentado silenciar durante siglos, una historia prohibida de poder, fe y misterio que sigue viva hasta hoy. Adéntrate con nosotros en el corazón de las tinieblas para desvelar el misterio de los templarios, la verdad que el Vaticano nunca reveló. Imagina un mundo donde unos monjes guerreros no solo empuñan la espada en nombre de Dios, sino que también acumulan una riqueza tan inmensa que reyes y papas se arrodillan ante ellos. Esta no es una leyenda de fantasía, es la historia real de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocidos como los Caballeros Templarios, desde su humilde origen en Tierra Santa hasta convertirse en la corporación multinacional más influyente de la Edad Media. Su ascenso fue tan meteórico como su caída fue brutal. Prepárate para un viaje a través de conspiraciones, batallas sagradas y secretos que, incluso hoy, hacen temblar los cimientos de la historia oficial. Nuestro viaje comienza en las polvorientas calles de Jerusalén. En el año 1118, a 9 caballeros franceses, liderados por Hugo de Payns, juran proteger a los peregrinos cristianos en su peligroso camino hacia los lugares santos. El rey Balduino II de Jerusalén les concede un ala del Palacio Real, situado sobre las ruinas del antiguo Templo de Salomón. De este lugar sagrado tomarían su nombre a los templarios. Durante casi una década, estos 9 caballeros operaron en la sombra, sin reclutar nuevos miembros. ¿Qué hacían realmente? La historia oficial dice que patrullaban los caminos, pero las teorías apuntan a algo mucho más profundo. Se susurra que no estaban protegiendo peregrinos, sino excavando bajo el templo en busca de reliquias perdidas de un poder inimaginable, el Arca de la Alianza. Los tesoros del rey Salomón, o quizás el Santo Grial, fue en el Concilio de Troyes en 1129 cuando la Orden del Temple recibió la bendición papal con el apoyo de Bernardo de Claraval, uno de los clérigos más influyentes de la época. Los templarios se convirtieron en una orden militar y monástica, respondiendo únicamente ante el Papa libres de impuestos, exentos de la jurisdicción de los obispos locales y con permiso para poseer sus propias fortalezas y capillas. Su poder creció de forma exponencial. Se transformaron en la élite del ejército cristiano. Los primeros en cargar en la batalla y los últimos en retirarse. Su fama de guerreros feroces e incorruptibles atrajo donaciones masivas de tierras, castillos y dinero de toda la nobleza europea, deseosa de comprar su salvación y financiar la causa de las cruzadas. Pero los templarios eran mucho más que soldados, con una red de encomiendas y fortalezas que se extendía desde Inglaterra hasta Tierra Santa. Crearon algo revolucionario en el primer sistema bancario internacional. Un peregrino podía depositar su oro en la encomienda de Londres y recibir una letra de cambio, un pergamino codificado que podía canjear por el valor equivalente en la encomienda de Jerusalén. Este sistema, seguro y eficiente, los convirtió en los banqueros de la cristiandad, financiando a reyes, nobles e incluso al propio papado. Acumularon una fortuna tan colosal que su tesoro, guardado en sus principales sedes de París y Londres, era el pilar económico de Europa. Este poder financiero, sin embargo, sería la semilla de su propia destrucción. A principios del siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia, conocido como el Hermoso, estaba ahogado en deudas, muchas de ellas contraídas con los propios templarios. Celoso de su riqueza, su poder y su independencia, el rey vio en la orden una amenaza y una oportunidad. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, en una operación coordinada y secreta, Felipe IV ordenó el arresto masivo de todos los templarios en territorio francés. La fecha quedaría marcada para siempre en la superstición popular como un día de mala suerte. Los cargos eran terribles y escandalosos: herejía, idolatría, sodomía, escupir sobre la cruz y adorar a una misteriosa cabeza barbuda conocida como Baphomet, bajo torturas brutales y inhumanas. Muchos caballeros confesaron crímenes que nunca cometieron. El gran maestre, Jacques de Molay, también confesó bajo suplicio,
aunque más tarde se retractaría valientemente. El Papa Clemente V, un francés fuertemente influenciado por Felipe IV, se vio presionado para actuar. Aunque inicialmente intentó defender a la orden, la maquinaria propagandística del rey francés fue implacable. Se celebraron juicios fraudulentos por toda Europa, y aunque en muchos lugares los templarios fueron absueltos, la presión del rey francés fue decisiva. En 1312, en el Concilio de Viena, el Papa Clemente V disolvió la Orden del Temple, no por declararla culpable, sino por el bien de la Iglesia y para evitar un cisma. Sus bienes fueron transferidos, en teoría, a los caballeros hospitalarios, aunque en la práctica, Felipe IV se apoderó de una gran parte del tesoro templario en Francia. El 18 de marzo de 1314, el último acto de esta tragedia tuvo lugar en París. Anne-Jacques de Male, junto a Geoffroy de Charnay, fue quemado vivo en una isla del Sena, frente a la Catedral de Notre Dame, antes de que las llamas lo consumieran. El gran maestre lanzó una maldición que resonaría a través de la historia. Convocó al Papa Clemente V y al rey Felipe IV a comparecer ante el Tribunal de Dios en el plazo de un año. Sorprendentemente, la maldición pareció cumplirse. Clemente V murió apenas un mes después, y Felipe IV falleció en un accidente de caza antes de que terminara el año. La estirpe de los Capetos se extinguió en la siguiente década, sumiendo a Francia en la Guerra de los 100 años. Pero, ¿desaparecieron realmente los templarios? Aquí es donde la historia se funde con la leyenda. La vasta flota templaria, anclada en el puerto de La Rochelle, zarpó misteriosamente la noche antes de los arrestos, llevándose consigo el legendario tesoro y, quizás, los secretos que habían custodiado durante 2 siglos. ¿A dónde fueron? Algunos dicen que a Escocia, donde encontraron refugio bajo la protección del rey Robert de Bruce, ayudándole en la batalla de Bannockburn. Otros apuntan a Portugal, donde la orden fue reformada bajo el nombre de la Orden de Cristo, cuya cruz roja adornaría las velas de las carabelas de los exploradores como Vasco de Gama y Cristóbal Colón. Financiaron los templarios supervivientes el descubrimiento de América, y aquí es donde los archivos secretos del Vaticano entran en escena. Durante siglos, se creyó que el Papa había condenado a los templarios como herejes. Sin embargo, en 2001, la historiadora Bárbara Frale descubrió un documento perdido en los archivos en el Pergamino de Chinon. Este documento, fechado en 1308, revela que el Papa Clemente V, tras interrogar a los líderes templarios, los absolvió en secreto de los cargos de herejía. Reconoció que sus confesiones habían sido obtenidas bajo tortura y que sus supuestos ritos sacrílegos eran parte de una ceremonia de iniciación simbólica para probar su obediencia. El Papa perdonó a los templarios, pero ya era demasiado tarde. La presión política de Felipe IV era insuperable, y el Papa se vio forzado a sacrificar la orden para mantener la paz en la cristiandad. El Vaticano ocultó este documento durante 700 años, permitiendo que la mancha de la herejía perdurara. El legado de los templarios es inmenso y se extiende hasta nuestros días, alimentando un sinfín de teorías y sociedades secretas. Se les vincula con la masonería, que adoptó muchos de sus símbolos y grados rituales, considerándose sus herederos espirituales. El mito del Santo Grial, que pasaron de custodiarlo a ser parte fundamental de su leyenda, sigue inspirando búsquedas y novelas. Su historia ha sido romantizada y distorsionada, pero su impacto es innegable. Fueron banqueros, guerreros, diplomáticos y, sobre todo, guardianes de secretos que nunca fueron completamente desvelados. La historia oficial intentó enterrarlos bajo acusaciones falsas y el fuego de la Inquisición, pero la leyenda templaria sigue ardiendo en la cultura, la literatura y las teorías que aún hoy desafían a la Iglesia y al poder establecido, recordándonos que algunas verdades, por mucho que se intenten ocultar, siempre encuentran la manera de salir a la luz.